Hablar de Yala y hablar de laguna son casi sinónimos. Nosotros conocemos el Parque Provincial Potrero de Yala por sus lagunas. De hecho, el parque fue creado por la presencia de las lagunas. Esas lagunas tienen origen probablemente en un terremoto que movió la montaña y produjo un desprendimiento enorme de bloques de piedra masivos. Esos bloques se fueron depositando al fondo de ese valle, de esa cuenca, cerraron el desagüe y después con la lluvia se empezaron a formar lo que hoy conocemos como las lagunas de Yala. Las lagunas de Yala comprenden un complejo sistema de lagunas andinas, lagunas de altura, localizadas en esta región de los Andes centrales, que los geólogos denominamos este sector de los Andes Cordillera Oriental. Estas lagunas tienen la particularidad de haberse formado a partir de un complejo relieve que tiene una historia que hasta la década del 90 era bastante contradictoria. Porque hasta esa década los geólogos que estudiaron esta región, algunos naturalistas, planteaban que se habían formado a partir de el desarrollo de un ambiente glaciar. Es decir, que en este contexto se habían emplazado grandes cuerpos de hielo y a partir del registro sedimentario de esos cuerpos de hielo se habían formado este relieve que entrampó el agua que formó parte de las lagunas. Y recién en la década del 90 unos geólogos estudiaron de detalle todas estas estructuras y infirieron que no era un ambiente de formación típico glaciero, sino por el contrario, se habrían formado a partir de una gran avalancha de rocas. Si ustedes pueden ver acá en la zona noroeste, se puede ver una cicatriz de despegue que le decimos los geólogos, a partir de la cual se habría producido un gran deslizamiento de roca, de una dimensión descomunal, para ponerle un adjetivo. Estamos hablando de una masa de roca de aproximadamente 600, o sea, un poco más de medio kilómetro de altura, que se habría desprendido y habría deslizado por este contexto más de 6 kilómetros, deteniéndose en este sector y dando este contexto de formación de este relieve irregular donde se desarrollaron las lagunas. Cuando nosotros observamos un sistema como este, complejo aparentemente, como puede ser la laguna, en este caso la laguna Comedero, en Lagunas de Yala, en el complejo de Lagunas de Yala, no podemos imaginarnos todo lo que esta laguna a nosotros nos puede contar con relación justamente a los procesos ecológicos que se han dado a lo largo de la historia, desde la formación de las lagunas hasta la actualidad. Las lagunas funcionan, y en este caso, como captadores de lo que circula alrededor, desde el polvo atmosférico, lo que llega por las laderas, lo que traen también los organismos que viven y que llegan a la laguna. Todo eso se va registrando y sedimentando en el fondo y en algunos sectores especiales de estos cuerpos de agua, donde nosotros podemos después trabajar y con metodologías específicas rescatar esa información para llevarla a los laboratorios y estudiarlas. Información relacionada, por ejemplo,
a las plantas y en este caso a qué tipo de plantas teníamos en los alrededores de este cuerpo de agua, hoy un bosque, y qué ha pasado con ese sistema a lo largo del tiempo. En el caso específico de la laguna Comedero tenemos registros interesantes que están vinculados al siglo XX. La posibilidad de tener cronología y conocer las edades es algo muy importante, fundamental si nosotros queremos reconstruir una historia. Y en este caso, a través de los estudios de sedimento, sabemos que la laguna esta, por ejemplo, recibió la contaminación que se dio en diferentes momentos del siglo XX, más específicamente a partir de la década del 60, por plomo. En otros sectores de la cuenca, ya en Laguna Rodeo, tenemos otras cronologías mucho más largas en el tiempo que van más atrás del siglo XX, incluso a escalas de milenio, donde hemos podido también saber, entre otros aspectos, el momento, por ejemplo, de la llegada del ganado que hoy podemos observar en la laguna. La llegada del ganado, el momento de la intervención más importante que se hace en este parque, está documentado en el fondo de las lagunas también. Cuando se piensa el parque en términos de biodiversidad, surge la pregunta de cómo en un área tan pequeña se pueden encontrar tantas especies juntas. Varios factores corresponden a que esto sea así. Por ejemplo, la ubicación del parque en el límite oeste de las Yungas, en el territorio jujeño, o la proximidad con la quebrada, o una ecorregión con la que el parque comparte especies. La variabilidad altitudinal. La portada del parque se encuentra a 1.700 metros de altitud, las lagunas a 2.000 metros, lo que las convierte en lagunas de altura, y las partes más altas superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este gradiente altitudinal genera una variabilidad en las comunidades vegetales, los pisos altitudinales de las yungas. El parque protege el bosque montano, la selva montana y los pastizales de altura. En el parque también hay una marcada estacionalidad climática. Los inviernos son fríos y secos y es común ver nevadas. Tanto es así que muchos jujeños conocen por primera vez la nieve acá en el parque. Los veranos son cálidos y húmedos, tan húmedos que la mayoría de los días al mediodía ya está nublado. Otro factor que contribuye a esta elevada biodiversidad es la alta heterogeneidad topográfica. En el parque se pueden encontrar innumerables quebradas, planicies, laderas con pendientes abruptas y con distintas orientaciones respecto del sol y del viento. Respecto al agua, en el parque se encuentra en casi todos lados, en forma de vertientes que luego se convierten en arroyos que alimentan a las lagunas y a los ríos. Una particularidad del noroeste de Argentina es que llueve en verano. A partir de los meses de abril, mayo hasta noviembre deja de llover. Sin embargo, los ríos traen agua todo el año y nosotros tenemos provisión de agua en nuestras casas todo el año. Eso es gracias al efecto retardador de las lluvias que tiene la vegetación en general y las yungas en particular. Imaginemos como una gran esponja espapándose y cargándose de agua todo el verano, cargando el suelo de agua y después liberándolo lentamente. En ese sentido, las cuencas de Yala y alrededores son claves para la provisión de agua y es lo que llamamos los servicios ecosistémicos. No es exagerado decir que tal vez 1 de cada 4 o 5 vasos de agua que tomamos en la ciudad vienen de Yala. Y esa calidad del agua está muy fuertemente vinculada con lo que es la calidad de la cuenca.
que hoy conocemos como el Parque Provincial Potrero de Yala estuvo poblado por personas desde hace siglos. En un primer momento, aquí se sabe que hay vestigios de pueblos originarios que fueron estudiados por distintos investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy. Con posterioridad, sabemos que en la época de la colonia, toda esta área era usada para alimentar el ganado en su camino hacia las minas de Potosí. Es de ahí que también le viene a esta zona el nombre de Potrero, porque así era identificado. Con esa finalidad se construyó una pequeña casa en el camino que hoy tenemos, por el cual podemos acceder a las lagunas, donde en realidad los troperos se detenían a descansar y a reponerse para luego continuar su camino. Ya en el siglo XX se construyó a comienzos del siglo XX, cerca de la laguna de Saguadero, una pequeña casa donde vivieron Smith en un primer momento y su esposa, que era parte de la familia Lynch. Esa casa tenía para la época grandes comodidades y era una zona sumamente visitada por todos los miembros de esta familia. Incluso cuentan que aquí construyeron una cancha de polo. Desde comienzos del 20 y a lo largo de todo ese periodo hasta el presente, los distintos pobladores de esta región, que tienen mucha antigüedad en la región, suelen encontrarse en construcciones como esta, conocida como el Corral Redondo, donde año a año realizan sus marcadas, señaladas, y donde se conjugan una serie de costumbres que vienen tanto de la cultura criolla o gaucha como de las costumbres andinas, como el ritual de la Pachamama, y también cultos populares y propios de la religión católica. Es así que acá en Yala tenemos una gran profundidad histórica de poblamiento, pero también un gran abanico de costumbres y culturas que nos invitan todo el tiempo a aprender y a compartir. Una de las particularidades de Yala y las lagunas es que fueron declaradas área protegida. Es el primer parque provincial de Jujuy. Eso ocurrió en el año 52. Esa creación, de alguna manera, une tres eventos. Primero, la presencia de las lagunas, que le dan ese carácter único. Segundo, que era una propiedad, una finca, que pertenecía a una familia de origen extranjero. Y tercero, que en ese momento, en manos, es un gobierno peronista y el gobernador Villafañe decide expropiar esa propiedad y lo hace con un sentido bastante particular, porque en la primera decreto que crea, lo que menciona es que tenía que cumplir como con dos funciones. Primero, ser como un lugar de esparcimiento para los jujeños, entonces está ese origen de belleza turística, y segundo, al origen estaba la idea de que Yala sea un lugar de producción de peces, vinculado obviamente con las lagunas, pero con la idea de generar una infraestructura para la cría de peces. Eso tiene más de 60 años. Esa idea obviamente con el tiempo fue mutando y hoy las áreas protegidas tienen otra concepción. Pasó una concepción, si se quiere, más conservacionista, ambientalista, donde las áreas protegidas tenían que servir exclusivamente para conservar lo nativo, lo natural, y no tanto vinculado a esta idea de producción. Ahí también hay un tema interesante. Yala tiene pobladores en su interior desde su creación misma, entonces los pobladores siempre estuvieron presentes en Yala y son una parte fundamental de la historia con su presencia, su ganado, sus cultivos, etc. Eso fue muy cuestionado durante una época y ahora estamos ante un nuevo paradigma de las áreas protegidas, donde pensamos que vincular esa presencia humana con los valores naturales es una cosa interesante, y en particular Yala, esa interacción que lleva siglos desde la llegada de los españoles y el ganado, y probablemente antes con presencia de comunidades aborígenes, le dan un carácter particular, y hoy estamos ante un nuevo concepto de pensar Yala en la preservación de esa interacción.
nosotros vivimos acá desde que éramos muy niñas, nacimos prácticamente acá. Y bueno, como todo habitante de un lugar en el que nace, ama su lugar, y nosotros acá nos sentimos bien, contenida por el paisaje, por la gente, por las costumbres, y bien. Vivir acá para mí es lo máximo, es como decíamos, mi lugar en el mundo. Rememorar aquellos tiempos que pareciera que uno vive un presente, pero está muy aferrado al pasado, porque allí en el pasado estuvieron nuestros padres, papá, mamá, como criadores criadores de hacienda, con sus ovejas, con las vacas, la mamá con las ovejas y papá con las vacas. Papá era una persona, él fue el que llegó primero a las lagunas de Yala. Llegó muy joven, a los 19 años, buscando hacienda que se les había perdido. Ellos son originarios del Chañi, pero tenían mucha hacienda y bueno, se vinieron a buscarla acá a las lagunas de Yala. Y allí encuentran a los que eran dueños de las lagunas de Yala, a don Smith, y estaban construyendo la vivienda, haciendo los caminos, y bueno, él vino a trabajar allí, volvió para trabajar y se quedó para siempre. Fue el hombre de confianza, puesto que al fallecer don Smith y vender las tierras, lo deja a él en su vivienda. Entonces yo nací ahí, bajo el cobijo de una casa hecha por ingleses, ¿no? Y con todo el paisaje que ellos dejaron, con lo poco que nos dejaron, porque se llevaron la parte de muebles, se llevaron, pero quedaron los cuadros, quedó la reina Victoria, que me dijo el nombre. Sí, sí, a veces parece simplemente una anécdota, ¿no? Pero yo me colgué de eso, que estaba el cuadro de la reina Victoria y el príncipe Alberto, y bueno, y yo me llamo Reina Victoria. Una cosa fascinante de Yala es el encuentro de distintos mundos. Ese encuentro de distintos mundos está reflejado, por ejemplo, en el presente, en su vegetación. Yala tiene lo que llamamos vegetación nativa, los bosques nativos, los arbustos. Nativo significa propio del lugar, que llegaron naturalmente. Y también tenemos en Yala lo que llegó de la mano del ser humano. Y principalmente con la conquista española. Algunas de las cosas más características hoy de Yala no son originarias de Yala. Podemos hablar de los pinos que vemos en las laderas del cerro. Esos pinos fueron plantados. Podemos hablar de la digitalis, por ejemplo, una planta que asociamos con Yala, pero que en realidad es una exótica. Fue traída por el hombre y por la mujer para generar una droga que es un regulador del ritmo cardíaco y después se asilvestró. Estoy pisando algo que es típico de Yala y no lo es. De alguna manera es bosta de ganado. Yala está lleno de vacas. Eso también llegó con la conquista española. Es nuevo en este territorio. Nuevo en términos relativos. Lleva 500 años, pero han transformado totalmente el paisaje. Y ahí es a lo que me refería a los encuentros. Yala alberga dos mundos que conviven con cosas positivas y con sus conflictos.
Hay como una discusión que creo que no tenemos resuelta y vale la pena invertir tiempo en seguir pensándolo y sumar obviamente otra gente para que se sume a esa reflexión y discusión. Es ¿para quién es Yala? Porque, digamos, ¿no? Es de alguna manera eso, es para los turistas, es para los pobladores, es para los animales silvestres. Para investigarlo. Es para investigarlo. Para los servicios ambientales que presta a la ciudad, a la provincia. De alguna manera, ¿no? Al decir, bueno, queremos menos ganado y turistas limpios, y también nos arrogamos una discusión que es más amplia, ¿no? Y es, en el futuro, ¿qué va a ser de Yala y para quién? Parece que las decisiones que se tomen en las próximas décadas van a ser trascendentes para Yala, van a durar. La influencia de esas decisiones va a tener impacto en los próximos siglos, me parece. Hay que pensar en sostener en el tiempo, primero en pensar acciones dialogadas, consensuadas, discutidas, y después que se puedan sostener en el tiempo con acompañamiento, con... Y en ese sentido, para que se pueda sostener en el tiempo, hace falta información actualizada. Sí, es cierto. Quizás cuando uno comienza, cuando toma una decisión, lo hace en base a una información disponible en ese momento. Y entonces deberíamos tratar de, para que esa decisión no sea estática, sino que sea acorde a los cambios que nosotros también estamos haciendo en el parque, o el cambio que se puede generar al disminuir la carga ganadera. Tomar decisiones implica, por un lado, tener esa fotografía, pero para ver resultados necesitamos la película, ¿no? Necesitamos la sumatoria de conocer un territorio, su gente, sus necesidades por largo tiempo. Y en ese sentido también todos tenemos que estar muy alertas de esas decisiones, porque hay decisiones de muy corto plazo, o decisiones como el camino, son decisiones que impactan con mucha más fuerza en el mediano y largo plazo. Entonces las decisiones deben ser pensadas cuidadosamente, porque inclusive esa tapita de gaseosa que yo tiro hoy, quizás dentro de 100 años nuestros nietos o bisnietos van a venir y la van a encontrar, esa que estuvo hoy. Entonces, desde las pequeñas acciones hasta las grandes que modifican, o sea, cómo las personas también con nuestras decisiones podemos hacer grandes aportes, generar grandes beneficios, o también generar grandes desastres. Incluso en ese sentido, tal vez en 100 años, eso que yo decía, ¿cómo será todo esto? Tal vez en 100 años el concepto de parque sea ridículo y haya un manejo a nivel de paisaje o de cuenca, claro, que sea una visión superadora, mucho más integrado como partes. Sí, en ese sentido, lo central me parece superar esa disociación, que bueno, que el trabajo en el parque es un buen ejemplo, esa disociación entre lo social y lo ambiental. Lo social y lo ambiental son una sola cosa. Lo ambiental implica a los hombres y las mujeres, implica a los animales, implica... Y entonces empezar por ahí, digamos, de superar esas cosas que en realidad han limitado nuestras visiones y no nos han ayudado. Quizás ahí empecemos a encontrar, o sea, cuestionarnos esas cosas que parecían certezas, como la idea de reservorios de naturaleza, y pensarlo más como cambio continuo, pero con decisiones, con acciones. Con acciones. Uh-huh. Me estoy congelando, ya deberíamos ir, ¿no? Es una buena idea. Sí.